Noches, bienvenidos a su segmento de cada viernes de salud y bienestar aquí en Buenas noches y buena suerte. De este lado te saluda Karina Taveras. Te recuerdo que nosotros estamos por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.7 FM para la región norte, y también 89.9 FM para Punta Cana. Y nuestros teléfonos en cabina son 809-683-8790 y 809-683-8791. Y desde el interior sin cargo, 809-200-7777. Señores, como cada viernes traemos temas de relevancia, temas de intereses del ámbito de la salud y el bienestar. Y hoy, claro, no es para menos, estaremos hablando del liderazgo y del liderazgo, de cómo se fortalece cuando se conecta con la psicología y la inteligencia emocional. Y algo muy interesante que no había escuchado, que me pareció novedoso, es la sabiduría del bambú. ¿Ustedes habían escuchado la sabiduría del bambú? Yo sé que el bambú es duro, que funciona para hacer muchísimas cosas, pero como sabiduría como tal, bueno, los pandas, los osos panda, ¿verdad? Son los que comen bambú. Sí, así es. Bueno, si serán muy inteligentes en base a lo que consumen, pues vamos a ver qué es esto de la sabiduría del bambú con nuestra invitada del día de hoy, Lenny Alcántara, quien es coach y mentora. Muy buenas noches, Lenny, ¿cómo estás? Bienvenida nueva vez. Muchas gracias. Para mí un placer estar nuevamente aquí compartiendo contigo y con nuestro radio escucha. Y sí, aunque soy ingeniera eléctrica también y vengo desde ese mundo de la ingeniería, aprendí que para ser el líder e influir en las demás personas no se necesita saber mucho de cálculos ni tener así muchos certificados técnicos y eso. No basta con eso, no basta con fórmulas. Se necesita algo mucho más profundo que todo eso. Aprendí que para poder llegar a ser líder se necesita conocer la mente humana y dominar las emociones. Y es ahí donde el liderazgo conecta con la psicología y con la inteligencia emocional. Es ahí donde se enlazan. Claro, entiendo que muchas personas se creen que son líder, que dicen que ellos mismos se autodenominan, yo soy un líder porque yo hago que mi equipo, por ejemplo en las organizaciones, yo hago que mi equipo trabaje duro y que haga todo lo que yo le mando a hacer, porque yo, entonces yo misma a veces siento, bueno, pero si es un líder y su equipo hace su trabajo y es porque tú se lo mandas a hacer, hay que ver qué tan motivados tal vez se sientan ellos en ese procedimiento. Y también solamente el decir yo, realmente es líder porque se autodenomina, porque lo entiende así. Realmente un líder nunca lo vas a escuchar diciendo yo soy líder, porque hay una de las cualidades que es la humildad. Y muchas personas confunden lo que es el líder con el jefe o con una posición de mando. Y exacto, no, la posición de mando. Mira, hay personas, hasta la persona que menos tú piensas, quizás la que te sirve el café, ejerce liderazgo y se nota. ¿Por qué? Porque puede influir con su accionar, con su forma de tratar al otro y hace que las personas quieran imitarle, quieran seguir lo que ella hace. Entonces, ese tipo de personas que son líderes, muchas veces no lo saben, pero sí influyen en los demás. Hay momentos en una reunión, en la oficina, o que sea, que cuando hacen una pregunta o hay que tomar una decisión de mucho riesgo, todos voltean y miran a alguien que no necesariamente es el líder o el jefe, perdón, el jefe. Porque es su personalidad, entonces la personalidad influye, ¿verdad? Claro. En la manera que, en el estilo del liderazgo que tenga la persona. Así es. Y esa persona que te inspira confianza, pero con su actitud, con su proceder. Entonces,
ahí está lo del liderazgo. Y no tiene que ser una persona, como tú decías, no tiene que ser el jefe, no tiene que ser el cargo. Puede No. ser una persona jovial, Claro. una persona que le guste servir, una persona que simplemente con su carisma haga que los demás se integren y armen ese grupo y puedan entonces en conjunto realizar el trabajo, porque no es el solo hecho nada más de que yo te mando y por eso yo soy líder. Exacto. Tú eres un jefe. Así. Exactamente. Pero una de las características del líder es también que inspira. El líder no necesita estar pregonando que es líder y eso, sino que inspira a los demás con su accionar y tiene esos seguidores. Y con lo que vamos a hablar, que te adelantaste, de la filosofía del líder bambú, más adelante ahí vamos a estar hablando de eso, con una metáfora de cómo se relaciona esa planta, ¿no?, con la persona, con el liderazgo, con un líder. Entonces hay unos principios que vamos a estar informando acá y diciendo porque son muy importantes para implementarlo. ¿Cómo dirías tú que el liderazgo nos ayuda a crecer como personas? Bueno, yo te digo una cosa. El liderazgo nos ayuda a crecer porque para tú ser un líder tienes necesariamente que iniciar conociéndote a ti misma. Tú no puedes influir en otra persona, no puedes inspirar a otros si tú no crees en ti misma. Me explico. Si tú no sabes quién eres ni lo que quieres, no tienes propósito, tú no puedes inspirar a nadie porque ni tú misma no crees en ti. Entonces, comenzando por ahí, que para tú ser líder tienes que hacer ese autoanálisis, revisarte y ver quién eres, qué quieres. Entonces, ya tú das ese paso. Yo no diría a un crecimiento ni a un cambio, yo diría a una transformación, que no es lo mismo. Es una transformación, es como tú totalmente esas creencias limitantes que tenías, comienzas a trabajarlas, trabajas con ellas para, digamos, cambiarlas, cambiar ese... Porque ese desde el liderazgo se trabaja a nivel racional, ¿verdad? Así es. Así es. Y se trabaja mucho con el hemisferio derecho del cerebro, que es el de la creatividad, la imaginación y todo eso. Ok, entonces en ese aspecto, la empatía, hablábamos ahorita a inicio, cuando iniciamos, que es cuando una persona es líder, pudiera ser esa persona carismática, esa persona que une grupos, esa persona que encamina. Entonces, en este aspecto pudiéramos decir que es esa persona empática, esa persona que ve, se pone en el zapato del otro. Y por eso, entonces, se le hace más fácil que ese grupo se encamine y pueda hacer su trabajo de una manera más motivadora o comportarse en el ambiente donde se relaciona de una manera más activa. Es una de las cualidades, y ya tú has ido mencionando, me voy a adelantar, pero es una de las cualidades que va dentro de la integridad, como con ese paquete, que la integridad, un líder bambú, tengo que comenzar con la metáfora, ya vamos a integrarnos. Me interesa que hablemos de eso, porque claro, es la primera vez que escucho claro, lo que es el líder bambú. ¿Por qué? ¿Por qué bambú? Porque el bambú tiene muchas bondades. No solamente sirve de comida para los pandas, sirve también para hacer muebles. Es muy resistente. Al medio ambiente también le hace mucho bien. Es una planta espiritual. En días pasados, una amiga que tiene varias plantitas así de bambú en su patio y crecieron alto, me dice, yo me deleito y escucho en las mañanas el canto de los bambú. Y yo dije, ¿cómo es eso? Y me dice, sí, cantan en las mañanas y también en la noche, cuando el atardecer así, cuando baja el sol,
los bambú suenan así y cantan y eso te transmite paz. Entonces, el bambú es una planta también espiritual. Y tú dices, ¿es fuerte? Sí. Y es una de las cualidades que el líder bambú tiene que ser. Tiene que ser fuerte y firme con las decisiones, pero también flexible. Y es otra de las cualidades del bambú. El bambú, no importa el viento y la parte del medio ambiente, todo, pero es flexible. Es flexible, no se rompe. Puede venir la brisa, puede venir el ciclón. El bambú no se rompe. Es una planta flexible. Y así debe de ser el líder bambú en estos tiempos, con un mundo volátil, cambiante, ante tantos cambios, Dios mío, que se tienen que tomar decisiones diarios. Y esto, entonces, no te puedes quebrar. Tienes que ir adaptándote a esos cambios. Claro, ¿no? Y hoy en día a veces cuando se dan esos cambios, nosotros nos resistimos en las organizaciones. Hace un tiempo yo leí un libro que tenía que ver con, así mismo, con los cambios a nivel organizacional y cómo se resisten las personas al momento de que viene una nueva integrante. Y hablaba justamente de esto, de cómo el liderazgo no es el hecho de tú imponerte, sino de tú ser, de cierta manera, el que guíes a todo el personal de la organización. Claro, y tú me hablabas de la empatía, y ahí también, con esos cambios, entran muchas emociones, y eso de el miedo a que voy a ser despedido, el miedo a que con este cambio ahora, ¿cómo voy a hacer? Entonces, que es una de las emociones que hay que trabajarlas, no son malas, pero hay que trabajarlas. Entonces, cuando ocurren esos cambios en las organizaciones, tanto el jefe como el empleado, el subalterno o la persona, el colaborador, deben de tener la suficiente inteligencia emocional para no dejarse llevar por el miedo, por la incertidumbre y poder fluir como el bambú. ¿Trabajamos en nosotros entonces para ser mejores y poder lograr ser un líder o eso es algo innato? Trabajamos para ser, mira, hay siempre está eso que el líder se hace o se nace. Y te voy a decir algo, sí hay cualidades que hay personas que nacen con ellas, pero se trabaja. Yo soy definitivamente de la línea que cree que para un liderazgo exitoso, tú tienes que trabajarlo, tienes que formarte, leer mucho y trabajar con tu ser. Ir desarrollando esa parte. Ir desarrollando esa parte. Es que es un constante cambio, transformación. Ok, no, excelente. Bueno, señores, vamos con esta parte tan importante, hablando del liderazgo y cómo influye el liderazgo a nivel de la psicología y cómo de la parte, hablando de la parte psicológica, cómo a nivel emocional, entonces pudiéramos conectar lo que la psicología, la inteligencia emocional y el liderazgo. Entonces, tú me mencionabas que el hemisferio derecho es el responsable de ser el racional, el que toma esas decisiones y que el que influye en lo que es el liderazgo. No. ¿No era así? Corríjame. Sí. Te digo que los líderes, al contrario, piensan mucho con el hemisferio izquierdo, que es el racional, lo que te manda a planificar, resolver, controlar, y eso es lo que se pone siempre en ejecución. Siempre están con el izquierdo, casi todos siempre estamos pensando con el hemisferio izquierdo del cerebro. Pero para ser líder exitoso se requiere más pensar con el hemisferio derecho. Era ahí, sí, el liderazgo humano es activar el hemisferio derecho. Ajá, así es. Porque ahí está lo que tú decías, lo de la empatía, la creatividad, la imaginación. Porque el líder no es solo hacer, no es solo hacer. El líder también es sentir, conectar con los demás. Entonces, eso me lleva a la metáfora del bambú que te había comentado.
¿Por qué? No, siéntate, no te pares. Disculpa. Sigue. ¿Por qué el bambú? Bueno, el bambú tiene raíces profundas, se dobla ante las tempestades, lo que hace ser flexible, pero no se quiebra. Como decíamos, no se quiebra. Es útil, es humilde, ¿eh? Y es resistente. Entonces, según el método Cala, Ismael Cala, que tiene un método, el líder bambú, tiene 11 principios. Primero, la integridad. Segundo, la espiritualidad. 3, la flexibilidad. 4, la fuerza serena. 5, la versatilidad. 6, pasión. 7, exponencialidad. La resiliencia. El conocimiento, la conciencia elevada. Y por último, la gratitud. Pero no da el tiempo de abordar cada uno de esos principios. Podemos desarrollar los primeros 3. Los primeros 2 solamente. Los primeros 2. Bueno, la integridad. El bambú crece firme, derecho. El líder debe de ser recto, leal a sus valores. Así como el bambú, leal a sus valores, honesto. La espiritualidad en estos tiempos tan cambiantes, tan volátiles, el líder necesita creer en algo más, en un ser superior, para poder agarrarse de ahí. Un líder necesita liderar desde el ser y necesita esa fe, creer en eso para poder realmente resolver estas situaciones de tanto cambio y volatilidad de la vida. Excelente, escuchándote, se nos une aquí a cabina la psicóloga Alexia Jape, terapeuta familiar. Bienvenida, Alexia. Hola. Y estamos hablando del liderazgo, estamos hablando de las emociones, estamos hablando de cómo a nivel de la psicología y podemos trabajar nuestro liderazgo y cómo emocionalmente estamos. Y en base a eso, me surge una pregunta de qué papel juega la historia personal en base a cómo nosotros, muy buena pregunta, más allá del hecho de, bueno, yo soy un líder, no soy un líder, cómo yo me desarrollo, cómo yo crezco, pero qué papel juega la historia personal, las heridas, los traumas, cómo se desarrolla esto para las personas entonces llegar a ser aquel líder que es el que manda, el que entiende que es un líder que es el jefe, o el líder que realmente es el que eligen. Justamente cuando yo te escuchaba hablar sobre las características de ese líder, según Ismael Cala, yo dije, pero es casi perfecto. Es o Dios, o está debajo de Dios, o al ladito de Dios, ¿verdad? Porque lo que tú mencionabas desde esta teoría son fundamentalmente valores, y esos valores están directamente relacionados con tu personalidad. ¿Ya? Lo que regularmente vemos de un líder en acción, de un líder al hablar, de un líder al conducirse, son sus características de personalidad que lo pone al servicio de una comunidad, de una actividad, de una interacción. Y hay características de personalidad que te pueden hacer, ¿verdad?, líder, o que te pueden hacer un seguidor, que eso es otra cosa. También hay que saber que no todas las personas tienen por qué ser líder o tenemos por qué ser líderes. Existen personas que tienen más tendencia a formar parte de un grupo, a ser una figura participativa de ese grupo, pero no necesariamente a ser que cohesione el grupo, porque el líder tiene una característica de cohesión. También el líder tiene una característica de influenciador. El líder es un influenciador, es una persona que es llamativo y es llamativo incluso sin proponérselo.
¿Ya? Exactamente. Es atractivo sin proponérselo y la gente le sigue porque tiene una imagen de seguridad. Entonces, cuando tú me hablas de la historia personal, evidentemente encaja, porque hay elementos de tu historia personal que te permiten a ti formar o acrecentar esas características del líder. Exactamente, o sea, si tú vienes de un sistema familiar en donde se te refuerza la comunicación asertiva y tú tienes la capacidad de decirle a tu mamá y a tu papá con respeto, pero tienes la capacidad, tú tienes el ambiente para tú decirle a tu papá y a tu mamá que tú piensas, que tú no piensas, que tú estás de acuerdo, que no estás de acuerdo. Si la información que te dieron tu familia, la retroalimentación que te dieron de tu conducta fue una retroalimentación positiva, o sea, no fue, mira muchacho, qué reguero tú tienes en el cuarto y pues hablarte mal, sino a decirte claramente, mira, tienes que recoger el cuarto. O sea, es muy diferente tú decirle a un niño regueretoso, que decirle, tienes un reguero. Tienes un reguero, ese reguero te puede afectar de tal y tal manera, tienes que recogerlo. Si no lo recoges, van a ver esta y esta y esta consecuencia y aplico la consecuencia. Si lo recoges, vas a tener esta y esta consecuencia positiva y también lo vive, a que te digan muchacho, sucio, regueretoso, ¿verdad? Entonces el líder también viene de un sistema que de cierta manera te dio un soporte. Te da Eso seguridad. te da seguridad. Eso no implica que no te pasaron cosas difíciles. Eso no implica que tú no tuviste retos, pero sí también tuviste un grupo, un sistema externo que también te validó, que también te apoyó. Exacto. A veces podemos escuchar historias muy dolorosas, historias muy tristes, y que digan, no, yo salí de abajo solo. Pero luego esa persona recuerda que hubo un maestro que un día le dijo, ese maestro un día le dijo algo. Claro. Y esa palabrita de ese maestro sirvió de inspiración para realizar. Entonces, ante la imagen de un líder, evidentemente vamos a tener, como en todo, yo siempre digo, en todo van a haber 3 elementos que van a influir. Lo que tú trajiste, porque hay muchas características del líder que son muy de naturaleza genética y que vienen contigo. Bien, por ejemplo, las tendencias a ser tímidos o extravertidos, la ciencia ha demostrado que tiene un buen peso a nivel genético, ¿verdad? Una persona tímida, tú le enseñas habilidades sociales, pero tú se la tienes que enseñar. ¿Me doy a entender? Esa persona tiene que aprender a mirar a la cara, a no cruzar la calle cuando ve a otra persona, a conversar de manera asertiva. Pero habemos personas que somos extrovertidos, ¿verdad? Y que tú dices, desde chiquitica fue así. Nunca le tuvo miedo a la gente, siempre vivía bailando, siempre vivía buscando atención. Entonces, hay un componente que viene contigo, pero luego también hay un componente que es el componente ambiental. Y ahí es que entra tu historia de vida, lo que te sucedió en tu crecimiento, que hizo que se reforzaran un grupo de características o que tú crearas un grupo de características. Pero luego también están las decisiones que tú tomas en tu vida. Yo, por ejemplo, hablaba con una amiga, yo le decía, mira, yo en este momento de mi vida, yo no estoy por liderar nada. Yo no quiero liderar nada. Yo quiero que a mí que me digan qué hacer. Yo quiero ser una más que esté ahí en el grupo. Voy a dar mi opinión. No quiero ser la pionera en nada. No, estoy agotada, estoy cansada. Entonces, hay decisiones que tú tomas. Se acabó esa etapa. Sí, ya yo no, ay no, estoy agotada, ¿verdad? Entonces, hay decisiones tuyas que hacen que tus características de personalidad tú también las moldees a lo que tú quieres. Entonces, claro que sí. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos lo que se nos vende mucho en redes sociales, ¿no? Es a un líder que se hizo de las cenizas, que se hizo de pasar mucho trabajo y que se hizo de sufrir muchísimo. La historia de Cenicienta. De sufrir muchísimo y de esto. Y uno creería que su liderazgo tan solo vino de ese sufrimiento, de ese malestar. Pero lo que verdad pasó es que las características que esa persona tenía le hizo afrontar esas situaciones de esa manera. O sea que esa persona tenía características de liderazgo antes de que le ocurrieran todas estas cosas. Sí, no, o sea que según lo que tú estás diciendo hay que ver primero la parte de atrás, no solamente ya lo que está hecho, lo que está realizado y ponerlo como que surgió de la nada. Exacto.
no Y surge de también la tiene un nada. background, o sea, todo el mundo tiene una parte atrás, llegar hasta esa parte y ver cómo fue surgiendo. Y hay cómo fue partes del creciendo. liderazgo que son entrenables. también. Hay características que son entrenables, pero el líder es una persona extrovertida, es una persona que influye, es una persona atrevida, es una persona con iniciativa, pero también es una persona agresiva. Y agresiva no en el mal sentido de la palabra, sino que es una persona que persigue lo que quiere, puede comunicarse con asertividad, puede decir que no, puede poner límite, puede desafiar. Es una persona que socialmente logra cosas y hace y derriba competencias. Ahora que tú mencionas lo agresivo, a mí me interesaría saber si hay ese líder negativo y ese líder positivo. O sea, sabemos que el positivo existe, pero luego de esta pausa. Ya sabemos que son personas que encaminan, que se dejan, que los demás se dejan guiar por estos, que motivan. Pero hay unos líderes que hagan este tipo de cosas de manera negativa. No, Yo difiero. no. Y Dime, yo Elena, te ¿por digo qué que no? no. Yo te digo que no porque volvemos a lo mismo. Hay diferentes estilos de liderazgo. Y no porque tenga una posición de mando, tú eres un líder. ¿Entiendes? Entonces, esos diferentes estilos de liderazgo se ejercen dependiendo de la necesidad. Yo puedo ser una líder autoritaria en el momento que se requiera una decisión rápida y fuerte, y que yo no puedo estar como el líder coach diciendo, miren, vamos, o el líder que tiene que comunicarse con todo, el conciliador, y que vamos a ver qué decidimos. No, señor, usted tiene que actuar rápidamente, tomar esa decisión para que, incluso a veces de eso depende que la empresa se vaya a la quiebra Pero el cabecilla, el líder de una banda de delincuentes, él está liderando la banda de delincuentes. Él Lidera de manera genera, incorrecta. y lo está haciendo desde el punto de vista negativo, él está haciendo que un grupo de personas le sigan. Él está influyendo en un grupo de personas, él está ordenando los atracos o los robos, él está influenciando, a él le siguen, lo respetan, lo admiran, se convierte en una persona motivacional. Veamos, por ejemplo, las figuras de los grandes narcos. Son personas que incluso fueron respetadas, fueron protegidas, fueron seguidas y fueron veneradas por las comunidades en donde habitaban, fueron defendidas por las personas que lo habitaban. Entonces eran líderes, tenían características de líder, que ejercían ese liderazgo dentro de un grupo de antivalores. Sí, pero eran líderes. Hitler, no te vayas más lejos. Exacto, eran líderes. Entonces, Así por eso te decía que para mí sí existe un líder negativo, porque la idea del negativo, desde la construcción que yo lo enmarco, es hacia lo que influye. De manera incorrecta. Entonces, o sea, influye hacia un conjunto de valores que son antisociales. Pero de que generan una industria, de que generan una empresa, de que lo organizan, de que generan confianza, de que ganan. No hay nada más líder que un psicópata, señores. Los psicópatas enamoran a la gente. Perfecto. Pero y la gente se enamora del psicópata. Alexia, pero ahí vamos con el enfoque. Y hablábamos de la cualidad de la integridad, por ejemplo. ¿Qué es una persona? Un líder íntegro. Un líder, y tú acabas de dar un ejemplo bien perfecto para esto que voy a explicar. Íntegro. ¿Y qué significa ser íntegro? Bueno, tú vas a trabajar, a actuar siendo fiel a tus valores. Y ese narcotraficante tiene un valor. Ese narcotraficante tiene un valor que su los cuartos, su exactamente. principio. Y yo voy a separar eso, aunque no todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero yo voy a separar eso. Él sí lo influye positivamente. Ahora, el impacto ante la sociedad sí es negativo. Por eso decía que sí entiendo que hay un líder negativo. O sea, no es el líder, es el impacto
que es negativo, esa acción es El negativa. accionar que tú el mencionas. accionar, pero su función como líder llega a su objetivo. Sí, por eso te digo que vamos a E ver influye en esa persona. que es un líder igualito. Y no exactamente. siempre va a ser este narcotraficante un líder siempre autoritario. O sea, nosotros tenemos No. figuras de grandes corruptos, de grandes delincuentes que nunca lo hicieron desde el autoritarismo. No. Que nunca lo hicieron desde el autoritarismo, que generaban influencia, que generaban que le siguieran, que generaban, a ver, quizás en este país no lo vemos tanto, pero en Estados Unidos tenemos los documentales de muchísimas sectas religiosas, en donde una persona guiaba un homicidios en masa o suicidios en masa, y esa persona lo hacía Por el fanatismo. a puro liderazgo. A puro liderazgo lograba convencer a un conjunto de personas, porque una de las cosas que tiene el líder es que el líder es empático, aunque sea funcionalmente empático. ¿Qué es eso? Que el líder puede entender cuáles son tus necesidades, Claro. y puede promover en ti incluso un producto, un servicio, una idea, como lo que va a suplir esa necesidad. El líder sabe lo que tú necesitas y Tiene que sabe cómo saberlo, tomar porque eso. Él y tiene claro cuál es su moverlo. propósito y qué quiere. Entonces, Exacto. en base a eso, es una forma como incluso yo diría no de liderazgo, de manipular a la gente para que haga Es que lo el líder que él influye. quiere. El líder claro. influye y la influencia Pero es un tipo de la manipulación. acción, la finalidad es lo que se califica como negativo o positivo. Ok, entonces es importante, en base, yo las escucho, y solo me surge que es importante el autoconocimiento para nosotros Claro, entonces claro que poder accionar y hacer ser un líder efectivo. Exitoso, digamos. Sí. Si no Sí, te ser un conoces líder a ti efectivo. misma, si tú no sabes quién eres tú, de dónde vienes y para dónde Ujú, vas, ujú. qué quieres, cuáles son tus propósitos, tú no puedes influir sobre nadie, porque ni siquiera tú no tienes... Pero incluso históricamente hay líderes muy erráticos, ¿eh? Líderes que mueven gente, que son muy llamativos, que les siguen, que son encantadores, pero que realmente no tienen un plan claro. En base a eso que tú dices, ¿qué es lo Que principal? no me- tienen un plan cómo yo claro, me que se puedo- inventan una cosa hoy, y lo tenemos bajo muchos influencers, ¿eh? Podemos ver la vida de muchos influencers que realmente les siguen, influyen, son admirados, pero viven cambiando constantemente O sea, de ellos se ideas, de autosabotean a nivel psicológico, proyectos. pudiera tienen- ser. No que son líderes erráticos, desordenados, inestables emocionalmente, realmente pero son líderes. Le faltan algunas características. Pero son líderes. Le faltan algunas características para llegar a ser. Yo diría, son eso, influencers, que tienen seguidores, pero no tienen claro un propósito de vida. No lo tienen claro. Y hay una parte que mucha gente no la toca, y era la tercera que te decía, la de la espiritualidad. Un líder necesita creer. Yo ahí también difiero de la idea de espiritualidad como creer en un ser superior. Desde la psicología, la espiritualidad no tiene que ver con tu creencia en un ser superior, sino por la motivación que tú haces las cosas. Entonces, puede ser una persona que no es creyente en nada, que es agnóstico, por ejemplo, o también que puede ser ateo y puede liderar, porque lo hace por espiritualidad, no necesariamente por creer en un poder superior. No sé si me doy a entender. O Por sea, lo que me yo mueve. Yo te puedo, entiendo, yo puedo pero criar una lo que me mueve a cuidar nivel una emocional. plantita, Sí. yo puedo criar una plantita de manera espiritual sin creer que esa plantita fue creada por alguien que es superior sería a a nivel mí, emocional, ¿no? ¿verdad? Pero yo la puedo crear con espiritualidad. Es decir, que más o menos la idea de espiritualidad no siempre tiene que estar ligada con la creencia de un ser superior. Pues me explico, yo sí creo en un ser superior. Exacto. Y te digo algo, también, indistintamente de que yo le llame Dios, otro le llamen como le quieran llamar, la espiritualidad, te explico, tiene que ver con creer en el ser
en lo profundo de tu ser, Exacto. en ti. Pero no tiene que ser algo que sea Pero superior a cuando mí. tú crees en lo profundo de tu ser, en ti, encuentras esa motivación. No, y ahí estamos de Encuentras acuerdo, esa ¿eh? voz interior. Que Y es para tú tú misma, creer, que eres tú mismo. bueno, en el caso tú misma, yo creo en mí, creo en Dios. Exacto, pero hay ¿Entiendes? líderes que son Pero agnósticos, que no creen en agnóstico, Dios. yo no diría, bueno, no creen en lo Ni que le llamamos creen, Dios, pero cuando ni tú creen crees en cuando nada en espiritualidad particular. es creer, es creer en ti, en que existe un alma, en que aparte Exactamente. de esta Es creer en cuerpo ti. físico, sí, pero en Dios. Yo le llamo Dios, pero cuando tú crees en algo que sobrepasa la piel física, óyeme, tu ser, esto que tiene adentro, que te motiva, que te mueve. Es que ahí parece más religiosidad que el concepto quizás de espiritualidad que tiene que ver con No. el sentido que tú le das a hacer algo. O sea, yo puedo ayudar a alguien sin relacionarme con ninguna creencia, pero yo lo puedo hacer de manera espiritual, Así por es. mi paz, Pero estamos por en la misma ayudar, por la No, yo que trascendencia. pensaba que era por lo que te motivaba a hacerlo. Y lo que eso, te llevaba y no a tiene hacerlo. También que porque ser, va y no a tiene nivel, que lo que me ser. hace sentir bien para yo hacerlo. Exacto. Así es. la Pero no emoción. tiene Así que es. estar A nivel de la relacionado emoción. con algo que no tiene, Pero no hemos no llamado tiene que estar iglesia. relacionado Yo no llamé Dios ni con iglesia. un Dios No. o con un alma. La espiritualidad te nace de adentro. Te nace desde lo más profundo. Esa es la espiritualidad. Que, o sea, tú crees en algo superior. Yo creo en algo superior. Tú no Exacto. crees. Pero tú Bueno, crees yo en sí ese creo ser. en algo superior. Pero yo lo que tienes- entiendo es que hay personas que no creen en algo superior que pueden hacer las cosas también con Sí, espiritualidad. pero tienen espiritual, es creer en tu ser. Bueno, vamos En a lo ir a más una pausa profundo del en lo que definimos qué es lo que es el término en sí. Ya regresamos. Estado más movido que nunca, en verdad ha estado muy bueno, hemos todo aprendido muchísimo. Entonces nos quedan unos minutos y conforme a lo que estábamos hablando, señores, ¿cuál es la principal transformación que pudiéramos decir que vive una persona cuando empieza a liderar desde su centro? Yo diría que la principal transformación o a lo que aspiramos, ¿no? Es a esa paz, a esa serenidad. Cuando tú conoces tu ser, conoces qué te afecta, qué te hace tambalear esas emociones y sabes qué es eso, entonces, y sabes cómo manejarla con inteligencia emocional, tú llegas a ese equilibrio y a esa paz. Y eso te hace feliz, te hace una persona que no necesariamente estas tempestades del exterior influyan y te hagan flaquear fácilmente, no necesariamente. Te lo digo porque como somos humanos y hay cosas que sí que necesariamente que sí te pueden, y que algo te ocurre y te haga sí, flaquear, pero no te te deja de levantas, ser líder, exacto, no te pero quita el liderazgo. te levantas como el bambú. Tenemos una llamada, vamos a contestar. Buenas noches, buena suerte. Se cayó. Que tenía un ratito ahí. Entonces, cuando estábamos en la pausa, yo creo que era de la autorrealización que hablábamos Ajá, al final, sí, sí, sí. ¿verdad? De si las Hablábamos personas si llegan a llegamos autorrealizarse a tener esa en algún autorrealización. momento. Llega un momento que tal vez nosotros tenemos un sueño, una meta y la completamos y entendíamos que con eso ya nos autorrealizamos y completamos, pero volvemos al ciclo. No simplemente la Maslow dejamos te ahí. decía que la autorrealización va a depender mucho de la descripción y la definición de las necesidades que tú tienes en un momento. Exacto. ¿Ya? O sea que si surgen nuevas necesidades, tú vuelves a tener un desequilibrio entre tu yo ideal y tu yo real. Claro. Y tú vuelves a moverte a buscar eso. Pero es. eso no significa que tú estás inconforme contigo o que tú no te sientes realizado. Tú eres una persona que te puedes sentir autorrealizado, pero que tiene una nueva necesidad y en base a esa autorrealización incluso se te va a hacer más fácil suplir esa Claro. necesidad. Porque ya tú te sientes conforme contigo, en paz contigo, tú te sientes estable emocionalmente, tienes una nueva necesidad
y tú vas a afrontar esa nueva necesidad, pero desde una autoestima saludable, desde un autoconcepto sano, realista, y desde concebirte más allá de lo que tienes, de lo que logras, porque tú no eres ni lo que tienes ni lo que logras. ¿Me doy a entender? Entonces, tú puedes sentirte realizado y tener necesidades, pero ya tú estás estable, ya tú no tienes que andar cuestionándote todo en la vida. Ya tú sabes lo que quieres, ya tú sabes hacia dónde vas, ya tú sabes en qué punto tú estás, ya tú sabes que el mundo es cambiante, pero tú también decides si sigues cambiando con el mundo o si ya tú puedes permitirte establecer raíces sólidas con un elemento y tú afrontas esas necesidades, pero desde una visión sana. Entonces, por eso cuando tú hablabas ahorita de si se puede liderar desde el centro, yo creo que primero hay que encontrar el centro. Para poder hacer eso, totalmente, para poder liderar desde el centro, tú primero tienes que encontrar eso. Y cuando tú encuentras eso, tú estás estable emocionalmente. Pero estar estable emocionalmente no significa que te ocurra una situación de dolor y que tú no lo vivas desde el dolor. Claro, tienes ¿verdad? que vivir. O sea, tú puedes experimentar ansiedad, tú puedes experimentar depresión, y eso no te quita las otras características que te hacen líder. Incluso tus características que te hacen líder te pueden ayudar, pueden ser un factor de protección ante eso que tú estás experimentando emocionalmente ahora. Cuando yo acompaño, por ejemplo, a líderes y a coaches desde la consulta, una de las primeras cosas que yo les digo es, está válido sentirte como te estás sintiendo. Porque en ocasiones los líderes y los coaches tienen que dar una imagen de impolutez, de que son casi perfectos, de que tienen que, y óyeme, ser líder tiene una carga fuerte. Sí, yo le digo, mira, aquí déjate caer, porque cuando tú te dejas caer, tú aprendes más de ti y tú vas a aprender más de lo que está viviendo la gente que te está viviendo. Y tú vas a ser empático. A ese líder, entonces? Que se acuerde que también es humano y que va a experimentar absolutamente todo lo que experimenta un humano y que permitirse experimentar eso lo va a ayudar a ser un líder más empático, a entender a las personas que él lidera y que dirija. Excelente. Y que por tanto también puede darse la oportunidad de ser vulnerable sin que eso le quite el ser líder. Excelente. Lenny, ¿cuál sería tu último mensaje o tu mensaje para ese líder? Bueno, yo de verdad que me sorprendí cuando Alexia dice que a su consulta van coach, porque precisamente desde el coaching nosotros acompañamos y les exhortamos a los coaching que se permitan ser vulnerables, claro. Perdón, y que se permitan mostrar su vulnerabilidad. Entonces, me imagino que por eso mismo van a terapia. Claro, porque es que son personas como cualquiera. Entonces, nada, que sigan trabajando en su ser, exacto, trabajando sus emociones, porque esto no es que me leí un libro o que hice un curso y ya, no. Esto es continuamente, tenemos que seguir trabajando en nuestra mejor versión y siempre vamos a necesitar acercarnos más a ese yo ideal que mencionabas y hay que trabajar para eso. Excelente, señores. Bueno, con este mensaje de Lenny Alcántara y de Alexia Jape terminamos. Eso ha sido todo. Que tengan un excelente fin de semana. De este lado estuvo con ustedes Karina Taveras. Sean felices. Buenas noches. Buena suerte.